Bueno, como persona yo soy natural de Badajoz, San de Dios. Lo que ocurre que por estudio quise estudiar ingeniería, no había esos estudios en Extremadura todavía, después ya lo hubo en la Universidad de Extremadura y me desplacé aquí a Córdoba, me hablaron muy bien de la escuela de agrónomo y estudié agrónomo. Cuando terminé esa etapa de formación, pues decidí hacer un doctorado y coincidió al mismo tiempo con un trabajo que yo tenía, que trabajaba por una empresa que a su vez trabajaba para EMASA. Pues me fijé de que había una serie de aguas aparentemente limpias que circulaban por las redes de saneamiento, de aguas residuales, ¿sabes? Entonces empecé a preguntar y de ahí surgió la idea de intentar cartografiar, localizar lo que son los manantiales, que se dice de un nombre no vulgar, sino cotidiano aquí en Córdoba, venero, ¿no? En verdad se debería hacer manantial, pero nosotros decimos venero. Y a partir de ahí decidí hacer una cartografía de las redes que distribuían el agua de los veneros aquí en Córdoba. De ahí surge la idea. Claro, es que cuando uno se pone a estudiar el agua, claro, en principio las conducciones por la ciudad van de media, pues lo ponía unos 40 centímetros, medio metro por el peso de carruaje o porque propio circular por las calles pues podía hundir y destrozar las conducciones, sobre todo de barro que había, ¿no? Pero lo que son las captaciones, eso implica meterse en el subsuelo a cierta profundidad, ¿no? Entonces cuando uno quiere buscar el origen de los manantiales no le queda otra que adentrarse en minas, en pozos, en distintas galerías, ¿sabes? En sótanos a distintos niveles. Entonces ya entra a otro, ya no va a nivel superficial, ya no va a estos medio metro, ¿sabes? O registro de agua a la altura que sea, o media altura, o mitad, o en el subsuelo, pero muy en superficie, sino ya se tiene que adentrar a otros niveles, ¿no? Y cuando te empieza a mover, sobre todo por la zona del pie de la sierra, una costa de 100, 200 metros, por el tablero para arriba, allá te encuentras una serie de galerías muy interesantes que visitar. O aquí mismo, como he dicho fuera de grabación, por la calle La Feria y demás, pues empiezas a encontrarte una serie de minas y galerías y ya te adentras en el subsuelo. O sea, el estudio del agua te lleva a la fuerza ahí al subsuelo. Sí, claro, pero como hacerlo físicamente, no uno, sino un montón, ¿vale? Lo importante es el discurso narrativo, el discurso que tú estableces al turista o al propio de aquí de Córdoba, ¿no? Eso yo creo que es muy importante porque como por hacer el trayecto puede hacer un trayecto, no hay problema, puede ser distinto, es como lo explica y con los conocimientos, o sea, no basta solo decir aquí hay tal fuente o llevo de una fuente a otra o aquí se captaba el agua, sino saber explicar muy bien la complejidad. Entonces no estamos hablando simplemente de presentar la Fuenseca o la Fuente de San Andrés o la que sea, ¿no? Que es lo que se hace normalmente, el estilo artístico y demás, el año que es, ¿no? Sino, claro, ahí el elemento principal no son lo artístico de que está hecho la fuente, también el material, ¿no? Sino el agua, ¿no? El elemento agua, ¿no? Entonces saber explicar qué agua o qué diferentes aguas salían por los caños, de dónde venía, los usos que se le daban, ¿no? y el esfuerzo que hubo detrás de para traerlo ahí, ¿no? Explicar cómo se traía el agua ahí. Y claro, si uno quiere hacer un recorrido, si uno conoce bien la red, pues tiene que, digamos, seguir una lógica, ¿no? Seguir esa red digámosle, calles más altas de donde provenía el agua y haciendo distintos circuitos para que la persona neófita que no entienda para nada la distribución le encuentre la lógica. Tienes que hacérselo muy sencillito, que vea la lógica de cómo va el agua, cómo funcionaba su distribución, cómo y por qué llegaba a los sitios, qué tipo de agua, ¿no? Entonces no es solo un recorrido físico que lleva a las personas, sino explicarle toda una lógica y toda una historia y todo un esfuerzo que hay detrás para que el agua se te sirva ahí en ese caño, ¿no? Eso yo creo que es lo más difícil, más que diseñar una ruta. Una ruta yo la puedo diseñar en media hora. Si conoce bien el tema, en media hora diseña una. El desarrollo narrativo, eso tiene que tener un trabajo detrás, importante. Bueno, pues esa pregunta es muy difícil, ¿no? Yo sé que el Ministerio, que se llamaba antes, creo que el Ministerio de Obras Públicas, MOPU, el Ministerio,
como es que he ido cambiando de nombre y ya me pierdo, ¿no? Pero yo sé que en su día han hecho estudios de bolsas de agua, tanto en la sierra como en la zona del tablero, por ejemplo, el circuito del tablero, ahí hay una buena bolsa de agua. Por eso, por sí, dos antiguos pozos que hay allí todavía escondidos, que la gente no sabe que están allí, el agua se traía un agua muy importante de aquí a la ciudad, ¿vale? Que era el agua del tablero, que se le llamaba, ¿no? Se unía con las aguas nuevas. Bueno, pues ahí tenía una bolsa subterránea muy importante, pero si nos adentramos ya en la ciudad, tiene aquí mismo en la zona de la proximidad, en la zona de las Tendillas, pues ahí también vierte su agua. Un sitio donde hay una bolsa de agua, pues sobre ya casi eso, da con la costa del río, el agua subterránea del río, es el Museo Arqueológico, en la plaza de Jerónimo Páez. Ahí si uno hace un sondeo podría encontrar, creo que hay también una oquedad importante de agua. Siempre se habla si la zona de la Tendilla tiene una oquedad, pues yo orientaría la investigación también a esa plaza, ¿sabes? A poderse adentrar ahí, porque ahí quizá nos diéramos alguna sorpresa, ¿sabes? Emanaba de forma natural, ahí ya tiene uno una surgencia, tiene un venero, ¿entiendes? La cosa es cuando nosotros nos centramos, ubicamos el espacio natural y lo hacemos urbano. Es cuando nos encontramos con esa agua subterránea que aflora. Entonces ahí ocurre lo siguiente, que te puede salir mucha o poca agua, que te interese o no. Si sale poca agua siempre va a haber más demanda, porque a medida que va creciendo la ciudad y las necesidades, pues ves que esa surgencia, esa emanación de agua es poca para, si viven al principio 30 personas, pues y después empieza a crecer más la ciudad, como ocurrió con una ciudad aquí, más de 2100 años, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? La solución que se hace, hacen minas de captación, que está aquí en la ciudad. Entonces, aumenta el aforo de ese caudal, si es posible, lo tiende a aumentar, ¿entiendes? Entonces, ¿cuándo surgen esto? Pues surge, digamos, primero está de forma natural, pero después cuando la ciudad va creciendo y tiene la necesidad de aumentar los caudales. Ahí es cuando, digamos, gana más fuerza, ¿no? La leyenda tiene algo muy importante, ¿no? Y es que siempre tiene un punto de verdad. Siempre, o sea, de un 100% puede que haya un 1, un 2, un 5, un 50%, hay algo que es muy importante. Entonces, ante cualquier leyenda, siempre es muy interesante investigarla porque hay algo ahí detrás. Lo que ha habido la tradición, porque alguien o un grupo de personas vio algo, entonces, en verdad hay algo cierto ahí, ¿no? Entonces, claro, como eso va pasando el tiempo, la información se va haciendo cada vez más difusa, la imaginación del pueblo pues muy grande, entonces esa información se va, digámosle, deteriorando. Pero subyace algo, ¿no? Entonces el investigador tiene el reto de encontrar lo cierto, ¿no? Entonces ahí hay dos maneras de trabajar, ¿no? Como cualquier investigador. Es el trabajo documental en los archivos, la archivística, ¿no? Y irte a los distintos archivos, no solo locales, sino te puede ir a otras provincias donde puedas encontrar, porque la información documental en papeles, por desgracia, no está toda aquí, sino te lo puedes encontrar en Archivos Simancas, te lo puedes encontrar en Madrid, en Granada y demás, ¿no? Eso es un trabajo importante. Pero después, no menos importante, el que yo he hecho en falta de muchos investigadores, es el trabajo de campo. El trabajo de campo implica muchas veces, bueno, es que te implica la entrevista de campo, ¿no? Entrevista a muchas personas y puerta por puerta, un poco como la puerta fría en los comerciales, ¿no? Tú vas allí y preguntas, oye, ¿usted sabe algo? Pum, te cierra la puerta o te abre, mira, no, o mira, la vecina, yo sé que tenía algo. Es un trabajo muy importante. Hay que tener tiempo y una calle puede estar lo mismo 3 meses detrás de una calle, puerta por puerta, no te abren, un vecino tú sabes que sabe algo y te lo tienes que ganar, o sea, es un trabajo muy laborioso. De ahí sacas información importante. Está la persona que dice que lo sabe todo, que él ha estado allí y demás, y después cuando en verdad llega esa persona, bueno, sí, tal, ¿entiendes, no? Te dice, bueno, es que a mí en verdad me lo dijo mi hermano, bueno, yo es que no lo vi, bueno, es que yo creí y tal, ¿no? Entonces te encuentras con mucha pega. Y después, con el tiempo, lo que vas ganando tú una lógica de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y por qué existen las cosas. O sea, veamos, no puede existir agua donde geológicamente no es posible. Para una emanación de agua, para una surgencia, o sea, no puede salir agua de golpe del desierto si no hay alguna circunstancia geológica que lo permita. También puede intervenir el hombre, la acción del hombre, la acción antrópica del hombre, ¿no? Entonces, ve qué posibilidades hay si va contra la natura, por ejemplo, el agua no va a ir por naturaleza para arriba, va de arriba a abajo, no de abajo a arriba, a menos que haga algún truco a nivel de uso del agua, ¿vale?
por cotas de nivel. Entonces tienes que tener una serie de condicionamientos físicos, no tanto químicos sino físicos, para entender la lógica del agua. Entonces, teniendo también eso en cuenta, es cuando te vas acercando al problema, ¿de acuerdo? Al espacio en sí donde puede estar donde ya hace referencia a la leyenda. Una vez allí, pues como digo, analizando todos esos parámetros, pues intentas también lo que físicamente encontrar el hueco o donde en su día pudo haber estado, ¿no? Y ves si entra dentro de la lógica, ¿entiendes? Si a ti te dicen que te metes por debajo de lo que es ya propiamente, por ejemplo, el nivel de la cota del río, que está a 90 metros, no tiene lógica, ¿entiendes? Irse a algo tan bajo. Pero si te quedas demasiado alto tampoco, el agua no te va a aparecer a 5, 6, 7, 8 metros cuando la cota en verdad de natural del agua está mucho más para abajo, 15 o 20, o sea, te digo que al final, tanto en altura, en profundidad, por geología, por física, por documentación, te va creando una realidad. También lo puede hacer por semejanza, ¿no? Dice, si este fenómeno se da aquí y geológicamente y físicamente se da en otro sitio, no muy lejos, dice que cabe la posibilidad que se dé, ¿entiendes? Pero siempre en términos de caber posibilidades si no las has visto físicamente. Bueno, yo siempre he dicho en un trabajo de investigación lo que apasiona es el tránsito, el camino, el llevarlo o sea, cuando ya termina, que un trabajo nunca lo termina, ¿no? Pero digámosle hasta los objetivos que tú te planteas inicialmente, cuando ya llegas allí, pues te da un poco de tristeza porque lo bonito de la pasión está en el camino, en lo que tú vas descubriendo, ¿no? La pasión, pues la verdad, te da algo que no es que algo que no se puede describir cuando tú descubres algo, ¿no? O cuando tu lógica, sin verlo físicamente, te dice va a aparecer esto y tú vas y lo encuentras, ¿no? Ahí es algo impresionante, ¿no? Porque cuando ves algo nuevo o cuando encuentras un sitio donde aparece una estructura que antes tú crees que no has visto o que está más oculta en el tiempo, ¿no? Cuando te encuentras alguna habitación bajo tierra que está a 14 o 15 metros de profundidad y nadie espera que esté ahí, ¿no? Eso no es pasión, eso es un brote así de entusiasmo que te entra tremendo. O sea, la pasión son pequeñas, es como el que tiene muchos hijos, ¿no? Cada hijo es algo especial, es una emoción, ¿no? ¿Entiendes? Cada uno te aporta algo, ¿no? Pues lo mismo ocurre en una investigación. Cuando uno encuentra algo, te crea una emoción especial, ¿no? Hay algo que es un intercambio de cosas, ¿no? Con el objeto, con el bien, ¿no? Eso es lo bonito.